Perfecto, chicos. Eh, para los que no me conocen, doy la materia el módulo de endocrinología, y si hay alguno de los alumnos que han estado en la práctica o que están en la práctica conmigo, este es un tema de real importancia, de mucha prevalencia, que está en la consulta a diario y que, como van a ver estadísticas, es una verdadera pandemia. Entonces debemos estar preparados para poder evaluar, por lo menos hacer la evaluación inicial y después ya encaminar al paciente a quien corresponda para que el equipo se encargue de conducir adecuadamente el tratamiento de él, ¿ya? Entonces vamos a ingresar en el tema. Y es el tema de la obesidad, haciendo un complemento de las patologías metabólicas que el doctor Saavedra ya inició: diabetes, una patología de alta prevalencia, dislipidemias muy asociadas con lo que ahora vamos a visualizar. Estas figuras que si bien parecen jocosas, son muy reales, ¿no? Y verán en los datos epidemiológicos que les traigo, simplemente para jerarquizar el tema, para que ustedes vean que tenemos también datos de Bolivia, como pocas patologías, pero en este caso hemos traído una de una ONG que no está muy lejos de lo que está ocurriendo a nivel mundial con esta pandemia que es la obesidad. Entonces, debemos entender que es una enfermedad crónica. Hasta hace pocas décadas todavía en nuestra sociedad fue considerado sinónimo de poder económico, incluso de salud. La persona de peso normal era un enfermo: qué delgado, qué flaco estás. En cambio, la persona con obesidad, saludable, rebosante, rosadito, ¿no? No, hoy sabemos que eso es enfermedad, y es una enfermedad crónica que, si bien no se transmite, los malos hábitos se transmiten. Y es por eso que tenemos familias también enteras donde el hijo, los padres tienen obesidad. No es curable, lamentablemente, pero sí hay que manifestarle al paciente. Sí, perdón. Sí, no, no, no. Estamos poco a poco. No estoy pasando. Vamos a poner poco a poco. ¿Están leyendo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Decíamos que no es una enfermedad curable, pero sí capaz de ser controlable, ¿no? Eh, a nivel mundial, las cifras han ido aumentando paulatinamente, los números les van a graficar claramente esto, y se define como un estado patológico por exceso o acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Así lo definimos, la obesidad. Vamos. Estos son los datos epidemiológicos de la OMS que declaran a la obesidad una pandemia, y la pandemia del siglo XXI. La obesidad en todo el mundo casi se ha triplicado desde 1900, o sea, durante los casi 50 últimos años se ha triplicado las cifras de obesidad. En el 2019 teníamos 41 millones de niños menores de 5 años ya tenían sobrepeso en todo el mundo, y definitivamente estos niños o infantes que tienen sobrepeso son los futuros posibles obesos adultos, ¿no? Es muy importante recalcar este dato, porque si no enfrentamos desde la primera infancia, es más, van a ver unas diapositivas que no solo hay que intervenir desde que nace el niño, sino incluso en el vientre materno. Muy importante, estos chicos, niños que van a ser obesos futuros, probablemente tengan una muerte prematura por enfermedades cardiovasculares y metabólicas. A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la desnutrición. Hace unas décadas atrás
seguro que estábamos en cifras diferentes. Y en promedio, un poco más de la mitad de la población mundial tiene sobrepeso o obesidad. Entonces, esto es muy importante. Antes se consideraba un problema confinado a los países de altos ingresos, no, los pobres o de bajos ingresos, si queremos decir claramente, no, ellos no comían y más bien tenían desnutrición. Hoy sabemos que las personas de bajos ingresos comen mal y al comer mal también pueden tener o tienen sobrepeso y obesidad. Este mapa Mundi revela la magnitud del problema. Estados severos en un 30-40%, severos de obesidad en Guindo, al extremo derecho, y los colores van variando de acuerdo a la magnitud de la obesidad. Pero entre rojo y guindo es nuestro mapa, ¿verdad? Mapa Mundi. Nuevamente decirles que más de 2.000 millones de personas afectadas en el mundo con sobrepeso y obesidad. 4 millones de muertes anuales en el mundo por obesidad. Y en los 50 últimos años se triplicó 300% más de obesidad en la población mundial. Y ahí algunas, para que simplemente sepan la importancia del problema, estas son la mayoría países europeos y asiáticos, salvo Corea del Sur y Japón, que están por debajo del 50%, todo el resto, miren, eh, la mayoría, o sea, más de la mitad de la población tiene sobrepeso, obesidad. Estos son latinoamericanos y estamos ahí, Bolivia en el penúltimo. Al parecer no es tan trágico como México, por ejemplo, que de verdad tiene altas Disculpe, cifras. disculpe la Sí, molestia, doctora. No está dime, presentando correctamente las diapositivas. No vemos lo que ¿qué? cambia de diapositiva Ay, perdón, a ver, en la pero, diapo 2. a ver, espera un ratito. Aquí estoy con una diapositiva que habla de, de la estadística mundial de sobrepeso, pero esta es latinoamericana. ¿Están con eso? No, doctora, estamos en la diapositiva. ¿Y en cuál diapositiva? Porque yo estoy pasando. Es porque compartió como tal el PowerPoint, pero no la No, presentación. no, sí compartí la presentación. A ver, espérenme un ratito. A ver, con ayuda. ¿Y a dónde tengo que ir con esto entonces? Tendría que ir al Meet Estoy en el Meet. y poner, o sea, poner como tal para que inicie la presentación en PowerPoint, sin salirse de la presentación, entrar al Meet y ahí poner que se presente como tal las diapositivas completas en vez de el PowerPoint como tal. A ver, ya, espérame un ratito. Pero tengo que minimizarlo esto entonces para no salir de esto. Pero estoy en Meet. Yo en mi pantalla la tengo en Meet. Dejar de presentar. Sí, dígame. Deme 2 minutos, ya esto voy a entrar. Deme 2 minutos.
Hemos hablado de toda la importancia con estos números a nivel mundial y lo que ocasiona. Escuchan, están viendo. Bien, bien, bien. Pero entonces vamos a hacer así. Ahora sí, esta es la 7. ¿Estamos bien? Porque por ahí lo puedo dejar así y si lo están viendo y lo ven bien, puedo hacer a través de esto, ¿o no? Ya. De todos modos, después yo te paso las diapositivas para que tengan ustedes igual. Estas primeras diapositivas son las que nos permiten jerarquizar la patología esta de la que estamos hablando, ¿verdad? Y aquí me había quedado yo, en esta, que habla de las estadísticas latino en Sudamérica, bueno, desde México, ¿no? Y aquí estamos, Bolivia, y como ven, la mayor parte de los países supera la mitad de su población con esta patología. Y este es un documento de una ONG, el único documento estadístico que tenemos de Bolivia y de las diferentes ciudades, que si ven en el extremo derecho, cuando en el casillero que dice ambas, todas superan, salvo Potosí, superan la mitad de la población con esta patología. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Está bien? No. No. Eh, Perfecto. No, ese era un gráfico, les decía el anterior, el único documento que tenemos epidemiológico en Bolivia sobre esta situación, sobre esta patología. Ahora entramos a estos datos, ¿no? Ya que habíamos visto a un principio. Y el hecho que la obesidad provoca un descenso hasta 10 años de la esperanza de vida es un dato muy importante, es decir, que nuestros pacientes obesos van a vivir en promedio 10 años más que la población no obesa. Toda esta patología ocasiona un alto costo socioeconómico para los diferentes estados por la implicancia, por la asociación con otras patologías que tiene. Y la mortalidad de estos pacientes con sobrepeso, obesidad, es muy alta. Esto lo demostró algunos estudios no formales, no publicados en su totalidad y no reales en Bolivia, donde la mayoría de los pacientes que ingresaron a UTI y que tenían obesidad, lamentablemente fallecieron. Bueno, todo lo que hemos dicho ahora un poco jerarquiza a esta patología. Estamos hablando de una patología de alta prevalencia. Y ahora vamos a ver, identificar a la gente, al tejido. No tenemos que olvidarnos que en condiciones normales todos tenemos tejido adiposo con una distribución que dice la diapositiva. La superficial, la más abundante, pero la más importante asociada a todos estos trastornos metabólicos es esta, la visceral, que en condiciones normales no debería superar al 10%, y otras en menor cantidad de otras ubicaciones. Vamos a seguir. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? ¿Estoy haciendo bien, chicos? Vamos. ¿Qué funciones cumple? Porque no es malo tener grasa. Debemos tener un porcentaje de nuestra estructura corporal en grasa, porque cumple roles importantes. Es reserva energética, protege nuestras estructuras, órganos internos, regula nuestra temperatura corporal, almacena vitaminas, todas las vitaminas liposolubles son importantes un ratito. Son importantes, es importante la presencia de grasas y interviene en la modulación de algunas hormonas. Si ustedes se acuerdan de la esterogenésis suprarrenal, es a partir de colesterol. Necesitamos grasa
para la síntesis de algunas hormonas. Por tanto, sí cumplen roles importantes y deben estar... ¿qué es esto? Actualizar. Cumplen roles importantes y tenemos que tener para que tengamos armonía en nuestro organismo. En la etiopatogenia parece todo sencillo. Como menos, gasto más y probablemente baje de peso. Y para no tener obesidad, lo que coma lo tengo que gastar. Pero no es así tan sencillo, porque hay personas que hacen eso e igual aumentan de peso. Hacen muchos esfuerzos por mantener este equilibrio, igual suben de peso. Por tanto, esta balanza sola en gasto y energía no es la explicación mayor de la presencia de obesidad. Tenemos que considerar que en la obesidad existen factores genéticos que facilitan cuando hay un desequilibrio entre el gasto y la ingesta, que facilitan la presencia de acúmulo de tejido graso, es decir, obesidad. Y sin duda, los factores ambientales son grandes contribuyentes para que esta balanza se desequilibre, ¿no? Esto es mucho más complejo de lo que está este gráfico. No por nada tenemos que justificar que hay familias completas que tienen una obesidad. Tiene que haber un factor genético y en eso los investigadores trabajan mucho para identificar los factores nutricionales implicados, los factores metabólicos o la condición y el mecanismo epigenético, o sea, la genética asociada. Esto está en constante actualización. Hay mucho escrito sobre la genética asociada al desarrollo de la obesidad. Nos tenemos que contentar con leer porque a ninguna de nuestras personas que evaluamos en la consulta diaria le hacemos algún estudio genético. Investigamos la historia familiar, pero a nadie le confirmamos genéticamente que tenga una alteración genética que esté condicionando la obesidad de este individuo. Entonces, en nuestro medio queda, y en muchos, no es que nosotros nomás somos los que estamos retrasados en estos, sino en muchos países no se hace esto. Esto es países que apoyan la investigación y trabajan en esto, ¿ya? No nos tenemos que olvidar que lamentablemente, y eso fue más claro en la época de la pandemia, donde nos encerraron, las personas que todas empezamos a probar miles de recetas para comer porque teníamos tiempo, porque estábamos en casa, y a ver muchas pelis, ¿no? Y estar muchas horas frente a la computadora, frente a nuestro celular. Y claramente estos son los dos factores identificados que contribuyen a quien tiene la condición genética, facilitan la llegada de la obesidad. Les decía que el desarrollo de la obesidad se gesta desde esa madre que gana descontroladamente peso durante la gestación. No por nada los obstetras plantean una ganancia adecuada de peso durante todo el embarazo, pero habitualmente no lo hacemos y nos desbordamos las mujeres comiendo pensando que estamos alimentando además a otro ser. Y estamos sobrealimentando porque lamentablemente el tejido adiposo empieza a desarrollarse en la vida fetal. De ahí es la importancia que dirijamos también nuestra atención a este grupo de madres gestantes y exigirles que tengan una alimentación saludable con los parámetros que sabemos que van a estar buenos y nos van a asegurar en la mayor parte de los casos que este niño nazca con
número de células adiposas adecuadas y el tamaño adecuado de células adiposas. Si nosotros tenemos una sobrealimentación, vamos a tener un niño macrosómico grande, parece rebosante, ¿no? Pero en realidad tenemos mayor tejido adiposo, tanto en número como en tamaño, hiperplasiado y hipertrofiado. Entonces, de ahí es que la importancia que en las diferentes etapas trabajemos en lo que es conducta alimentaria, que las familias alimenten saludablemente a sus niños en las diferentes etapas de la vida de los individuos, ¿no? Esto es importante. Y entrar en el rol del tejido adiposo agrandado. Cuando nosotros tenemos gran cantidad de ácidos grasos libres, o sea, ingestas importantes, vamos a desencadenar una serie de mecanismos que en esta diapositiva se grafican muy claramente, que nos pueden conducir a la diabetes y a la aterogénesis. Entonces, es muy importante que mantengamos un tejido adiposo en cantidad adecuada, sobre todo ese tejido adiposo que hemos dicho que no debería exceder al 5 al 10% de todo nuestro tejido adiposo, que es el tejido adiposo visceral. Y aquí está claramente descrito qué le pasa al tejido adiposo cuando este tejido adiposo es de tamaño y en número adecuado, pero sobre todo en tamaño adecuado. Este tejido adiposo es antiinflamatorio. En cambio, aquel tejido adiposo, la imagen vayan a ver al tejido adiposo agrandado, desencadena una serie de procesos que conducen a un estado inflamatorio crónico. De ahí que las personas con obesidad central tienen más fenómenos protrombóticos y proinflamatorios. Eso tal vez explica el por qué en un estado inflamatorio severo del virus, de la pandemia que acabamos aparentemente de concluir, por qué estas personas con obesidad fácilmente reaccionaban, enfrentaban mal al virus, porque ya vivían en estado proinflamatorio. Adicionado al efecto inflamatorio agresivo del virus, conducían fácilmente a fenómenos tromboembólicos. Recordarles también en la clasificación, hay muchas clasificaciones, pero vamos a usar esta que es muy sencilla, que es como más, gasto menos, y esa es la causa, ¿no? Cuando no tengo una condición genética de base. Que el sedentarismo es la otra causa exógena más importante que contribuye al desarrollo de esta enfermedad. Pero no hay que olvidarnos que un número pequeño de personas con obesidad tienen otro tipo de trastornos. Acuérdense que en la zona del hipotálamo tenemos el centro de la saciedad. Cuando tenemos patología en esa zona, este individuo tiene incapacidad de tener ese fenómeno de saciedad. Entonces, eso puede generar aumento de peso a expensas de grasa. Otras patologías endócrinas, como el síndrome de Cushing, también generan aumento, porque el cortisol es lipogénico, aumento de la grasa con cierta distribución troncoabdominal también. El hipotiroidismo, más que acumular tejido adiposo, edematiza a los pacientes y aparentemente parecen aumentados en tejido graso, pero no es todo tejido graso en el hipotiroidismo. Ciertos fármacos, entre ellos corticoides, antidepresivos, también pueden facilitar la llegada de aumento del tejido graso. Y pocos obesidades están asociadas a síndromes genéticos como los que están descritos y el más conocido, el Prader-Willi, que se asocia además a talla baja. ¿Listo? Y otros genes, pero el más conocido de las alteraciones puras genéticas que generan obesidad es esta, la de Prader-Willi. Bien. A esto quiero llegar con todo esto que hemos jerarquizado en la epidemiología y en el rol del tejido adiposo. ¿Cómo vamos a
evaluar a nuestro paciente. Nosotros necesitamos hacer una descripción de los antecedentes personales y familiares. Es importante interrogar a nuestro paciente desde cuándo siempre nació con exceso de peso, en la pubertad se incorporó con los cambios hormonales, posparto, cuando empezó a incrementar de peso. Es muy importante el tiempo, porque si tenemos un paciente que siempre tuvo un peso normal y en determinada situación empezó a aumentar de peso, hay que investigar el causante. Probablemente sea un agente farmacológico, una enfermedad hipotalámica o una enfermedad metabólica, que luego vamos a comentar. Y es importante, a nosotros nos pasa, si viene un niño con obesidad, los padres afligidos, tenemos que encarar en forma global. Vamos a pesarlo al papá, vamos a pesarle a la mamá, vamos a ver los hábitos de la familia. Eso es muy importante, ¿eh? Y, por supuesto, un examen clínico completo con los datos que ahora vamos a ver en el examen clínico, de los cuales nos valemos, porque no es que vamos a cuantificar masa grasa con metodologías de alto costo, porque estamos hablando de una pandemia. Entonces, debemos usar todavía métodos clínicos que nos permiten abordar claramente y conducir claramente a nuestro paciente al tratamiento respectivo, ¿no? Entre los laboratorios básicos, todo lo metabólico, glucemia, perfil lipídico, insulina, para ver hígado graso transaminasas, si hay poliglobulia, si hay anemia, creatinina, ácido úrico y proteína C para ver datos de inflamación. Y si encontramos datos que nos orienten a la sospecha de hipotiroidismo o a la sospecha de Cushing o a otros trastornos centrales hipotalámicos, haremos los estudios respectivos encaminados a los hallazgos clínicos que estamos teniendo, ¿ya? También se pueden complementar estudios con electrocardiograma y espirometría, porque la obesidad está muy asociada también a la restricción pulmonar, incluso a la apnea de sueño, que se podría hacer también estudios para apnea de sueño. Bien, entonces, ¿qué elementos clínicos tenemos? Lo que están viendo en la pantalla es la famosa acantosis nigricans, las zonas donde tenemos que buscar, en la zona cervical, no solo en la cara posterior, en la región cervical posterior, sino también las caras laterales. Las axilas son los lugares más claros para ver la acantosis nigricans, que es esta pigmentación y engrosamiento de la piel que deja surcos y que son señales de hiperinsulinismo asociado a la obesidad. Vamos a ver otros datos clínicos. ¿Cómo vamos a cuantificar la magnitud? Todavía utilizamos el índice de masa corporal, que es la relación de peso sobre la estatura en metros al cuadrado. Acuérdense que este índice está evaluando la estructura corporal total. Por tanto, si yo tomo un IMC a alguien que está edematoso, no me sirve. Alguien que tiene exceso de masa muscular porque está con anabólicos o que entrena 4 o 5 horas al día y que consume muchas proteínas para lograr el objetivo son las personas con fisiculturismo, no nos va a servir. Entonces, sigue siendo de utilidad clínica, pero tenemos que hacer las consideraciones estas, y la lista es mucho mayor de las excepciones, porque en esos pacientes no tenemos que estar dirigiendo nuestra atención a buscar el índice de masa corporal. La fórmula la conocen, índice de masa corporal, o en inglés BMI igual peso en kilogramos sobre altura en metros al cuadrado. Esa es nuestra fórmula y vamos a trabajar con eso y lo clasificamos a las personas de acuerdo a eso en normopeso. También tenemos bajo peso por debajo de 18.5 de IMC, sobrepeso y obesidad en los diferentes grados de acuerdo a la magnitud
del exceso de grasa corporal. Les decía que el IMC, a pesar de seguir siendo útil en la evaluación clínica porque es práctica, porque es accesible, es barata, porque necesitamos un tallímetro y una balanza y nada más, debemos tomar estas consideraciones porque no vamos a usar, por lo menos en la segunda y tercera mitad del embarazo, no tiene sentido porque ahí hay otra persona más creciendo. Fisiculturismo, que ya lo he mencionado, deformidades musculoesqueléticas severas, graves, escoliosis severas, problemas de artrosis severas en las caderas, no nos van a permitir tener una talla real del paciente. Amputaciones extensas, amputaciones que involucren gran parte de una extremidad, tampoco nos va a permitir tener un valor adecuado. Cuadros edematosos sin resolverse, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, podemos tener también en un hipotiroidismo severo, un cuadro edematoso, en una insuficiencia hepática con ascitis, no nos va a servir la medida, o sea, el empleo de este índice. Síndromes genéticos exigen tablas específicas, sobre todo síndrome de Turner, síndrome de Down, o personas con alteraciones genéticas como las acondroplasias. No podemos estar haciendo en ellos el índice de masa corporal como en otras personas sin estas patologías. Y otras endocrinopatías como gigantismo, acromegalia, un Cushing, mientras no se resuelvan, no deberíamos incorporarles y resolver. Con los niños en crecimiento, debemos hacer el IMC respectivo, sacamos peso, talla al cuadrado de metros y pasamos a este gráfico de percentilos y los ponemos en lo que corresponde cada niño, ¿no? En bajo peso en el celestito, en medio verduzco, normopeso, sobrepeso el amarillo y esto. Una vez que hemos sacado, o sea que entre 2 años y terminada la pubertad, debemos tomar el IMC, pero trasladarlo a esta gráfica. Y por razón obvia, en menores de 2 años no vamos a aplicar el IMC porque ellos tienen tablas específicas. Muy bien, eso en cuanto al IMC, por ahora tiene aplicación clínica. Lo único que tienen que recordar es que no vamos a emplear en personas con la lista de excepciones. ¿Listo? Que tenemos en las 2 diapositivas antes. Hoy día cobra mayor importancia el empleo de esta medida. Es una medida, circunferencia cintura. ¿Por qué? Porque está dirigida a medir indirectamente la grasa visceral. Indirectamente digo porque la grasa visceral está ahí adentro. Estamos incluyendo al tejido graso subcutáneo, pero está considerado ese. De tal manera que hoy cobra mayor importancia para evaluar metabólicamente a nuestro paciente esta medida. Y tomamos como punto de referencia reborde costal, crestas ilíacas y tomamos el punto medio de ambos datos. Punto medio. Fíjense en la figura, el ombligo queda abajo del punto medio, o sea, no es lugar de referencia el ombligo. La circunferencia es esa. Vamos a pedir a que nuestra paciente esté en posición de pie, de preferencia que tenga descubierta la zona, ubicamos bien el reborde costal, las crestas y vamos al punto medio y medimos. Podemos hacer unas 2 mediciones y tomar un promedio. Eso es importante. A esto me estoy refiriendo cuando estoy diciendo, estoy midiendo tejido visceral, lo amarillito, y tejido subcutáneo que está debajo de nuestra piel. Pero está considerado eso, ¿no?, en la medición. Y lo que se plantea es esto.
como estamos evaluando grasa visceral y eso permite evaluar riesgo cardiovascular, tenemos cifras. Para nuestra población latina, estos son los números, con pequeñas diferencias para la población europea, pero nos interesa esta. Si el paciente es varón y tiene una cintura en centímetros menor de 94, su riesgo cardiovascular es bajo, o sea, no tiene riesgo cardiovascular. Entre 94 y 102, riesgo moderado, y riesgo elevado, una circunferencia cintura mayor de 102. Para las mujeres, menor de 80, riesgo bajo o no hay riesgo. Riesgo moderado entre 80 y 88 y más de 88, riesgo cardiovascular alto. Entonces, esto sí lo empleamos y en esto no tenemos grandes excepciones. Incluso pacientes sometidas a una lipectomía, a una extracción del tejido subcutáneo, igual empleamos, porque no han resuelto el problema cardiovascular del paciente y metabólico al sacarle el tejido celular subcutáneo. El que nos interesa no se lo han removido en la cirugía, en la lipectomía que se hace como cirugía estética. Otro índice que utilizamos es el índice circunferencia-estatura. Hasta aquí tenemos talla y peso y con esos y circunferencia-cintura y con esos tres valores que son de empleo clínico muy sencillo, sacamos además este otro índice. Este índice es resultado de la medida de circunferencia-cintura, o sea, el anterior parámetro, sobre la estatura. La única exigencia que tiene este índice es que ustedes empleen arriba, en la circunferencia centímetros, circunferencia cintura en centímetros, y la estatura también tiene que ser en centímetros para hacer la fórmula. Si están empleando en metros, también para dividir la estatura va a ser en metros. Ahí tienen un ejemplo. Si utilizo centímetros, 95 centímetros de cintura, dividido entre 160 centímetros de estatura. El otro ejemplo, ese mismo paciente en metros, 0,95 metros de cintura y 1,60 metros de estatura. Y les hagan el ejemplo en su casa y van a ver que van a obtener el mismísimo resultado si emplean las mismas unidades. Este índice no solo evalúa riesgo cardiovascular, sino también metabólico con mayor sensibilidad que solo la circunferencia cintura, porque está tomando en cuenta además la estatura del individuo. Es muy importante y lo podemos usar en niños, mujeres, hombres. Se supone que si esta división es mayor a 0,5, mayor será mi riesgo cardiovascular y metabólico. Y ahí tienen las cifras. Si ustedes quieren, recuerden una cifra básica, que es el 0,5. Por debajo de 0,5, mi riesgo cardiovascular y metabólico es bajo, y por encima, y cuanto más encima, será mayor mi riesgo cardiovascular y metabólico, ¿ya? Si quieren hacer una correlación con sobrepeso, tienen ahí la categoría en el cuadrito. Se ha hecho una comparación del IMC y el índice de circunferencia-estatura, o también en algunos lugares van a encontrar índice de circunferencia-talla. Y miren los resultados. Demuestran que podemos tener pacientes incluso con normopesos, pero con mayor circunferencia-cintura, y su riesgo ya es elevado, mayor. Y cuanto más su índice de circunferencia-estatura, su riesgo va a ser mucho más. Es mucho más sensible para evaluar este riesgo que solo la circunferencia-cintura. Y todo esto los obtenemos con esas tres medidas que se emplean en la evaluación clínica. Sin duda podríamos hacer esto.
múltiples métodos, incluso una resonancia magnética, la de abajo, una impedanciometría inferior izquierda, a su inferior izquierda, o una densitometría, que usamos el densitómetro para evaluar la densidad mineral ósea. Con un software adecuado podemos calcular, medir también, cuantificar también la masa grasa visceral. Entonces, podríamos emplear, todos son métodos, unos más costosos que otros y no disponibles, y consideramos que casi la mitad de nuestra población tiene obesidad, y ya se puede imaginar a cómo se elevarían los costos de salud para solo cuantificar. Por tanto, hoy seguimos empleando métodos fáciles, prácticos para esto, ¿ya? Que son, otra vez recalco, IMC, circunferencia cintura, índice circunferencia talla. Listo, así evaluamos lo clínico, no tenemos más elementos, acantosis nígrica, circunferencia cintura, índice circunferencia cintura, y eso es nuestra evaluación clínica. No contamos ni complementamos con estos métodos la evaluación de nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué tanta importancia? ¿Cuál es el impacto de la obesidad? ¿Por qué dejó de ser sinónimo de bonanza y de salud la obesidad? Porque se estudió toda la relación con múltiples patologías que tiene la obesidad. Y ahí vamos a desarrollar, no en detalle, pero por alteraciones metabólicas que ocasionan, como la diabetes. Sin duda, un obeso tiene el triple de posibilidades de hacer diabetes tipo 3 o tipo 2 que la persona no obesa. Pacientes con hipertrigliceridemia tienen más chance de hacer diabetes, al revés. Pacientes obesos tienen mucho más posibilidad de tener hipertrigliceridemia que los no obesos. Sin dejar de pensar que también tenemos pacientes, y eso lo han visto con el doctor Saavedra, con hipertrigliceridemia familiar que no tienen obesidad. Pero los obesos tienen más posibilidad de tener además hipertrigliceridemia. Hipertensión arterial se triplica la posibilidad y la relación de obesidad e hipertensión. Por tanto, enfermedades agudas que pueden incluso causar la muerte de los pacientes, como un infarto agudo de miocardio, muy frecuente en nuestro país, la colelitiasis, el hígado graso, la poliquistosis ovárica y diferentes neoplasias, que son las que están alertando últimamente, y se está trabajando en el tema de peso en todas las personas que ya están diagnosticadas con determinadas neoplasias. Unas son alteraciones de tipo metabólica. Estas, además, las alteraciones de tipo psicosocial que ocasiona la obesidad. Sin duda, mayor depresión, mayor ansiedad, cambios conductuales que conducen a trastornos de conducta alimentaria como la bulimia, la anorexia, mayor riesgo de adicciones, sin duda, discriminación social. Todo eso se debe enfrentar la mayoría de las personas con obesidad, aunque no lo digan. Las mecánicas, hipoventilación muy frecuente, apnea del sueño. Estos pacientes despiertan frecuentemente con cefaleas y se les hacen los estudios del sueño y tienen apnea del sueño. Artropatías de sobrecarga, las articulaciones, sobre todo los miembros inferiores, caderas, rodillas, tobillos, tienen que cargar más peso, en este caso más grasa, y sin duda ese cartílago se ve lesionado en forma crónica, y sabemos que la lesión del cartílago es irreversible. Terminan muchos pacientes con prótesis en estos segmentos. Mayor posibilidad de desarrollar varices, y en relación al cáncer, que cada vez se está escribiendo más, es sobre esto. Miren la cantidad de neoplasias asociadas a la obesidad. Antiguamente se identificaban 4 o 5, sobre todo las de tipo hormonal, o sea, ovario, endometrio, próstata, colon y recto como otra. Hoy están identificadas una
Y esto surge de que ven pacientes con mayor prevalencia de estos cánceres y obesos. Entonces hay que trabajar en esto en nuestra población porque hay que advertirles, hay que decirles los riesgos que corren los pacientes que tienen mayor cantidad de grasa corporal. Y finalmente el tratamiento debe ser interdisciplinario o multidisciplinario, como quieran, tiene que ser personalizado, si bien hay parámetros para la población con sobrepeso, obesidad en forma general, tienen que ser sometidos a una evaluación personalizada, saber, tratar de cuantificar con los métodos clínicos o algunos métodos un poco más precisos. En el seguro universitario tenemos impedanciómetro, podemos evaluar la magnitud de la grasa corporal total, pero también la masa muscular se puede cuantificar con el impedanciómetro que tenemos allá. Y el tratamiento, por supuesto, básico es encaminar a conductas de vida saludable, la dieta, el ejercicio, y plantearnos tratamiento farmacológico en forma personalizada a quien requiere el apoyo farmacológico o incluso el tratamiento quirúrgico. En el tema dieta, es una dieta con dos líneas básicas. Dos líneas: bajar las grasas saturadas y bajar el consumo de hidratos de carbono refinados. Esas son nuestra base en la orientación nutricional. Aumentar el consumo de fibra, mayor consumo de agua, que son cosas generales y que deben ser conducidas adecuadamente por el equipo de nutrición, ¿no? Todo eso que lo repetimos, tratamos de hacerlo en cada visita a nuestro paciente, que no se olvide de las recomendaciones, de lo que ha planteado el nutriólogo en la consulta, que lo hace personalizada. La actividad física también tiene que ser personalizada. Yo no puedo exigir a una persona que tiene 60 kilos encima que a una persona que tiene 8 o 10 kilos encima, a una persona que nunca ha hecho actividad física y a una persona que siempre ha hecho actividad física y siempre ha combatido el tema del exceso de grasa. Por tanto, aquí hay recomendaciones generales: la duración, cómo ir incrementando paulatinamente la actividad física. Aquel paciente que ha bajado mucho de peso requiere mayor esfuerzo porque tiene que hacer una actividad mucho mayor. En general, se recomienda como algo general, la OMS dice 150 minutos a la semana de actividad física, distribuidos como queramos, 5 veces a la semana, 3 veces a la semana, pero que nos totalicen por lo menos los 150 minutos de ejercicio semanal, ¿ya? Acudir en algunos casos a tratamientos farmacológicos coadyuvantes. Estos no son milagrosos, no es la bola mágica o el fármaco mágico que va a lograr la reducción de peso. Todas son alternativas de apoyo. El orlistat es un inhibidor de la lipasa que impide la absorción de la grasa en el tubo digestivo, por tanto, elimina con el resto del bolo fecal la grasa y eso ayuda a disminuir el aporte calórico diario. A veces requerimos en determinados pacientes inhibidores centrales del apetito. Tenemos en el medio medicamentos que ejercen esa acción a nivel del sistema nervioso central. En pacientes que además tengan ya insulinoresistencia o diabetes, hoy tenemos grandes ayudas, los insulinos sensibilizadores de hace años, pero tenemos la ayuda de los incretinomiméticos, que por ahí se están utilizando indiscriminadamente todavía en nuestro medio en forma de contrabando, porque todavía no está incorporado legalmente la venta de incretinomiméticos. Han debido escuchar la inyeccióncita semanal que ayuda a disminuir el apetito. Ese es un incretinomimético o análogo de la GLP, que lo han visto en el tratamiento de la diabetes y obesidad. Entonces, tenemos alternativas de apoyo farmacológico. Y finalmente, a quien planteamos un tratamiento quirúrgico con diversos procedimientos, diversos restrictivos, malabsortivos, procedimientos mixtos, algunos menos agresivos, otros más agresivos.
Lo más importante es a quién le vamos a plantear. Y hoy hay recomendaciones, aunque estas recomendaciones tienen una modificación de hace 3 meses, no más de 3 meses, y están ampliando su espectro por ejemplo, en la edad. Porque antes había 18 a 65 años, ¿no? Hoy están siendo consideradas personas de menor edad o de mayor edad que cumplen los otros criterios, ¿no? Entonces hay que entender de que si bien en términos generales todavía conservamos estas recomendaciones para plantearle tratamiento quirúrgico a una persona portadora de obesidad, estas se están modificando, leves modificaciones, no sustanciosas. Nadie ha planteado todavía hacerle a un niño de 10 años un tratamiento quirúrgico para combatir la obesidad, aún no. Pero sí esa edad de 18 ya se está recorriendo a 16 años, aunque no haya terminado el crecimiento del paciente, si este paciente tiene comorbilidades importantes que ponen en peligro su salud, su vida, ¿no? Entonces, esto está modificado. Lo cierto es que no debe hacerse, y eso todavía está restringido, embarazo y lactancia. Esta edad se ha modificado hasta los 16 años en el último consenso. Quien tiene trastornos de conducta, trastornos psiquiátricos o de conducta alimentaria que no están controlados, no es candidato para el procedimiento. Y finalmente, si a un paciente le han diagnosticado recientemente una neoplasia y está en vigilancia y además tiene obesidad, no es recomendado hasta que la neoplasia esté controlada, que tenga un periodo de control y estabilización, recién se plantea el tratamiento que coadyuve en la obesidad de esa persona con una neoplasia maligna. Esto es lo que quise traer, lo siento en el alma el retraso y mi incapacidad técnica, pero bueno, son cosas del oficio, les agradezco la atención y la espera. Voy a conversar con la representante vía interna porque lo que puedo hacer es agilizar, pasarle la documentación de las 3 clases que más faltan y para que no tropecemos mañana con esta dificultad. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, chicos, estoy acá. Para los alumnos de la práctica ha sido un repaso porque hacemos hincapié en esto de la evaluación clínica de la persona portadora de obesidad. Y si estoy acá todavía, si hay alguna pregunta. Santiago, no, ya todos se han retirado. Bueno, si no hay preguntas, por favor, a través del WhatsApp me contacto contigo y con la representante.